Que el Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes. Les saluda José Gómez. Gracias a cada uno de ustedes por ser tan amables, tomarse el tiempo, los minutos para mirar estos videos y escuchar estas enseñanzas. En este video ya voy a entrar a lo que es hablar de los temas doctrinales que previamente o antes les había mencionado, en los que considero que se están cometiendo errores hoy en día de cómo lo están enseñando. Y voy a hablar en esta ocasión sobre lo que es el ayuno. Rápidamente le voy a mencionar, los 7 puntos que hasta el momento yo les he mencionado que yo difiero y no estoy de acuerdo cómo se están enseñando hoy en día. Es el diezmo, el ayuno, la imposición de manos, el aceite, los cantos o alabanzas en nuestros cultos, festejos o celebraciones, y también sobre los dones del Espíritu Santo. Quiero decirles que, voy a estar dando videos o subiendo videos lo más corto posible. No voy a dar mucha explicación, solo voy a ir al tema para aprovechar el tiempo. De manera que en esta ocasión, cuando dé los siguientes puntos doctrinales, ya usted va a saber. No voy a dar mucha explicación, solamente voy a ir al tema directo. Los mismos versículos, los mismos textos están explicados ampliamente. Realmente no hay necesidad de explicar mucho. Los textos son muy claros. Solamente que recordemos que ya aprendimos hermenéutica, ya sabemos interpretar correctamente las escrituras. Bien, en esta ocasión voy a hablar sobre el ayuno. El ayuno en el Antiguo Testamento y el ayuno en el Nuevo Testamento. Esta es una serie de estudios, van a ser varios estudios sobre el mismo tema, el ayuno. En el Antiguo Testamento he dividido el estudio en 4 partes. La parte número 1, vamos a estudiar cómo ayunaban, cómo hacían el ayuno en el Antiguo Testamento. Esa es parte 1, cómo lo hacían. ¿Para qué ayunaban? ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuál era el plan? ¿Para qué ayunaban? Y también, ¿por qué ayunaban? O sea, ¿cuál era el motivo? ¿Cuál era la razón por qué ayunaban? Y número 4, el ayuno que Dios aceptaba y el ayuno que Dios rechazaba. Porque había un ayuno que Dios aceptaba y había otro que no. No todos los ayunos aceptaba Dios. Y esto es lo que hay que tener muy en cuenta. De manera que nos vamos a ocupar rápidamente en lo que es la parte número 1, cómo hacían el ayuno en el Antiguo Testamento. Ahora le voy a estar leyendo yo los versículos. Les voy a dar la cita de los textos y yo mismo los voy a estar leyendo. Voy a tratar de no amplificarlo mucho porque en verdad el texto se explica solo. El puro texto, si lo leemos despacio, lo leemos con cuidado, solito el texto se explica. No hay necesidad de explicarlo mucho. Sin embargo, voy a tratar de hacer énfasis en algunas ocasiones. Bien. El ayuno en el Antiguo Testamento, parte 1. ¿Cómo hacían el ayuno? ¿O lo hacían como cada quien como que quería y no importaba? No. Había una forma como lo hacían. Nehemías capítulo 9 y verso 1. Nehemías capítulo 9 y verso 1. Lo voy a leer. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel. Aquí es donde va la hermenéutica. ¿Quiénes? Los hijos de Israel. No era la iglesia. El texto no dice que era la iglesia. Por eso estudiamos hermenéutica, porque sabemos que hay reglas. ¿Cómo dice el texto? ¿Con quién se está hablando? Dice, se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Muchos predican sobre el ayuno, pero solo llegan hasta allí. ¿Por qué no leen todo el texto? Leamos todo el texto. Hermanos, vamos a ayunar porque ayunaban, porque allá ayunaban y donde quiera ayunaban y todo el mundo ayunaba. Pero leamos todo el texto. No le cortemos al texto. No mutilemos los versículos. Dice que se reunieron en ayuno y mire cómo sigue diciendo.
y con cilicio. Se tapaban la cabeza, se tapaban todo con trapo negro. Eso era el silicio, el color negro. Dice, y tierra sobre sí. Se echaban tierra, en algunas veces ceniza, en algunas veces se sentaban en ceniza. El ayuno era una actitud de expresar como lo mal que se sentían, menospreciables. En algunas ocasiones rasgaban sus ropas, se sentían menospreciados, se sentían terriblemente, se sentían muy mal. Y se vestían de negro, de silicio, y se echaban tierra sobre sí, lo dice el texto. No ayunaban ¿cómo se ayuna hoy? Eso es lo que yo voy. O eso es a lo que yo voy. Yo no he visto que, así como yo leo aquí, yo no he visto un ayuno hoy en día. A lo mejor usted lo ha visto, a lo mejor no me ha tocado mirarlo. Espero verlo algún día. El ayuno, como dice la Escritura. Bueno, si creen en ayunar, pero como dice la Escritura, no termina nomás el ayuno. Mire lo que dice. Se vestían, dice, y con cilicio y tierra sobre sí. Leamos otra escritura, avancémosle. Esther capítulo 4, verso 1 al 3. Dice, luego que supo Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos. ¿Se fija? Rasgó sus vestidos. Se vistió de cilicio y de ceniza. ¿Qué tal hoy en día? Pero bueno, vamos para adelante. Apenas vamos empezando. Apenas vamos empezando. Deje que entremos al Nuevo Testamento. Y deje que salgamos del Nuevo Testamento y lleguemos a los días de hoy en día. ¿Cómo hacen el ayuno hoy en día? Estamos viendo parte 1, ayuno en el Antiguo Testamento, cómo lo hacían. Rasgó sus vestidos y se vistió de cilicio y de ceniza. Leamos todo el texto. Y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de cilicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, cilicio. ¿Se fija cómo? No era nomás ayuno. No era nomás ayuno. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Dormían en ceniza. Veamos cómo era el ayuno y luego comparemos. Bueno, leamos otras que... bueno, ahí mismo en Esther 4, verso 15 y 16. Mire. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos. No era toda la iglesia. Allí no dice. Leamos la Biblia, entendamos lo que dice el texto. ¿Para qué le aumentamos lo que no dice? A todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Le señalaron cuántos días, no era lo que quisieran o lo que pudieran. 3 días. Y no comáis ni bebáis en 3 días. Noche y día. Dice, yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Estamos mirando parte 1. Cómo era que ayunaban en el Antiguo Testamento. ¿Cómo lo hacían? Y hay muchas escrituras. Yo quisiera citárselas todas, pero hay muchísimas. Solo cité algunas. Y mire la secuencia que hay. Mire cómo lo hacían. Parece que tenían el mismo patrón. Parece que tenían el mismo estilo, la misma forma de hacerlo. ¿Dónde estuvo el cambio? Hoy en día, ¿cómo lo hacen? Pregunto. Vamos a hacer las cosas como son. Sea lo que sea, pero hay que hacerlas como son.
Daniel capítulo 9, verso 1 al 3. Lo voy a leer desde el 1 para entenderlo. En realidad, lo más importante está en el versículo 3. Es donde quiero llegar. Dice, verso 1 adelante, dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Bueno, ya el verso 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno. Muchos predican hasta allí, en ayuno. Vamos a hacer el ayuno de Daniel. No, Daniel ayunó, pero no termina allí el texto. ¿Por qué no terminamos de leer el texto? Los invito. Terminemos de leer el texto como dice Daniel que él buscó a Dios. En ayuno, cilicio y ceniza. ¿Cómo le parece? Muchos quieren imitar el ayuno de Daniel. Vamos a ayunar 21 días. Es que Daniel ayunó 21 días. Y Dios le contestó. No, si eso es... Sí, pero mira cómo lo hizo. Por eso le contestó Dios, por eso lo escuchó. Recuerden, la otra parte va a ser los ayunos que Dios escuchaba o tomaba en cuenta y los ayunos que no. Es que Dios no tiene que aceptar todo lo que le ofrecemos. No, y eso va a pasar con las alabanzas ya cuando lleguemos a ese tema. Pero bueno, estamos en el tema de parte 1. ¿Cómo ayunaban? ¿Cómo lo hacían en el Antiguo Testamento? Mire, ya vimos varios cómo lo hacen y no lo estamos viendo todos, solo algunos. Mire cómo lo hizo Daniel. ¿Quiere imitar el ayuno de Daniel? Perfecto, hágalo. Pero hágalo como lo hizo él. Hágalo como lo hizo él. Hermanos, amigos, vamos a hacer las cosas como dice la Escritura nomás. ¿Para qué le quitamos? ¿Para qué le aumentamos? ¿Para qué enseñamos algo que la Biblia no dice? ¿O por qué no predicamos algo que la Biblia dice? Mire cómo ayunó Daniel. Se vistió de cilicio y de ceniza. Ayuno, cilicio y ceniza. Hagámoslo así. O háganlo. Bueno, yo no lo hago. Perdón por la franqueza, pero yo no lo hago. Y si acaso lo hiciera, yo leo la Biblia y mire cómo dice allí. Vamos a leer una última escritura que está en Jonás. Ahora vamos con el ayuno muy famoso, muy predicado y muy mal practicado porque está enseñado mal. ¿Cómo ayunó la ciudad de Nínive? Muchos enseñan, yo he escuchado predicadores y no tengo nada en contra de esos predicadores, los amo en el amor del Señor, yo respeto a los pastores, yo creo, ya dije una ocasión, no tengo nada en contra de los pastores, de las iglesias, no, yo soy parte de la iglesia, yo amo la iglesia, yo aprecio a los pastores, les tengo un gran respeto, he aprendido mucho de ellos, pero he notado que hay unos errores. Bueno, ya hablaremos de esto en otros estudios. Bueno, vamos a mirar el ayuno de Nínive. Jonás capítulo 3, versículos 5 al 10. Casi no hay nada que explicar. Los textos lo dicen, solo que hay que leer todo el texto. No hay que leer nomás una parte y paramos y ya no le seguimos, porque lo que sigue está tremendo. Ok. Entremos en la lectura. Jonás capítulo 3, versos 5 al 10. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Eran todos, no eran los que querían. ¿Cómo ayunaban? ¿Cómo lo hacían? Sigamos leyendo.
Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, y se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. Lea el texto. Muchos predican sobre el ayuno, pero nomás leen donde dice ayuno. Ya no siguen leyendo. Vamos a ayunar así como, es que Nínive ayunó, es que Dios, es que Dios es que yo me siento bien que ayuno con Dios y que, sí puedes, pero hazlo como dice la Biblia, no como tú te imaginas o como tú quieras. Las cosas no son así. Ni siquiera las leyes de la tierra son como a mí me convenga, a mí me parezca. Son leyes y hay que respetarlas, aunque a mí no me gusten. ¿Por qué no respetamos la ley de Dios? ¿Por qué no respetamos la palabra de Dios toda completa? No le cortemos, no saquemos tijera y le cortemos. Veamos, sigamos leyendo. Bueno, el rey de Nínive se despojó de su ropa, se vistió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua. Estamos viendo cómo hacían el ayuno en el Antiguo Testamento, primera parte, cómo lo hacían. Verso 8, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales. Leamos el texto. Y clamen a Dios fuertemente. No estaban ahí en el aire acondicionadito, tranquilos, en corbatita y en trajecito y por ahí nomás aguantando el hambre un mediodía nomás. Señor Jesús, salva las almas. Señor Jesús. No. Y pido perdón por mi franqueza. De verdad, perdón por mi franqueza. Pero se están cometiendo muchos errores. Mire cómo dice: sino cúbrase de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente, griten. Clamaban, ese era un clamor, eso era un dolor terrible, eso era una lloradera, porque se la tomaban en serio. Ellos se la tomaban en serio, ellos sabían lo que había hecho Dios con Sodoma y Gomorra. No era chanza, no era broma, era serio. Y así se lo tomaban, y por eso mire cómo lo hacían. Estamos viendo cómo ayunaban. Clamen fuertemente a Dios. Y no solo eso, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Mira el verso 10, qué importante el verso 10. Y vio Dios lo que hicieron. ¿Qué fue lo que miró Dios? ¿Qué fue lo que miró Dios? Y miró, dice, y vio, pero bueno, dice vio, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Eso es lo que le interesa a Dios. Que se convirtieron de su mal camino, vio Dios, y fue como él dijo: está bien, yo también me voy a arrepentir. Y se arrepintió Dios de hacerles el mal que había pensado hacerles. Pero mire cómo lo hicieron. Vamos a continuar con estos estudios. No quiero hacer muy largo el estudio. Voy a dar mi número de teléfono si alguien no está de acuerdo. Si alguien discrepa conmigo o no está de acuerdo, cree que yo estoy en un error, hábleme. 832-757-6793. Mi nombre es José Gómez. Hábleme a la hora que quiera y, como he dicho antes, vamos a hablar siempre que lo hagamos con respeto. Yo le escucho. Si usted cree que estoy en un error, señálemelo. Pero ábrame la escritura, abra la Biblia, señáleme mi error. Yo tengo que reconocerlo. ¿Por qué no? Entonces, pues, después continuamos con las otras partes sobre el mismo tema, el ayuno en el Antiguo Testamento. Gracias. Compartan el video si quieren hacerlo. Den mi número de teléfono a quien ustedes quieran hacerlo para que, pues, alguien quiera hablarme, hábleme. Bueno, que el Señor Jesús, pues, les bendiga grandemente. Y de verdad, gracias. Perdonen mi franqueza. Y gracias por ser tan amables en escuchar y mirar estos videos.